Bien, quizás ese encuentro tendría que, ustedes van a tener memoria igual de lo que hablemos hoy, porque quizás conociendo un poco la ideología de género y la educación sexual integral, más la ideología de género, comprenderían cómo se antepone a los principios bíblicos del matrimonio, algo que está muy cuestionado, los roles y la autoridad en el matrimonio, ¿no? Así que en esta noche vamos a ver los roles y la autoridad bíblicos para el matrimonio, para cualquier matrimonio. El matrimonio es una creación de Dios, no es un encuentro casual de los sexos como pueden ser otros seres biológicos, ¿no? Es algo que Dios ha creado específicamente. Y lo que fortalece el matrimonio es la figura que Dios le da en el Nuevo Testamento, especialmente con respecto de Cristo y la Iglesia. Ese es el secreto en el capítulo 5 de Efesios para tener un matrimonio feliz y estable. Es un tema que es muy cuestionado por las jovencitas cristianas. Y al decir cuestionado, no que se expresen negativamente, pero cuando uno habla que la mujer debe sujetarse al esposo, uno empieza a ver las cabecitas como diciendo, ¿qué me está diciendo? Pero hay que entender el contexto. Y cuando uno toma el contexto bíblico inmediato que está ahí, porque Efesios está escrito de una manera, en unos versículos parecidos a los proverbios, donde la primera línea tiene una verdad y la segunda lo corrobora. O a veces, si la primera es una verdad negativa, la segunda es una verdad positiva. Pero a veces nos quedamos con la mitad del texto, que la mujer debe sujetarse al marido, pero más que eso no es una esclavitud, es un reconocimiento de la autoridad que Dios le dio al hombre, el rol que le dio al hombre. Si yo voy a cuestionar el rol del hombre en el matrimonio, lo estoy cuestionando a Dios. Entonces, con mucho amor, chicas, tengo edad para decírselo, tengan cuidado con pensamientos que se transforman en conductas después, ¿no? Y dice la palabra, la mujer debe sujetarse al marido como al Señor. Esa es la segunda frase del versículo. Significa que cuando una mujer cuestiona la primera parte, siendo cristiana, no practica la segunda. Si una mujer está sujeta a Cristo, es su Señor y Salvador y Señor, no va a tener problema en reconocer el rol y aceptar el rol que Dios le dio al esposo. Pero porque la autoridad del esposo no es por sí misma una autoridad, tiene que ser reconocida. Si no, ¿es autoridad de qué? Si no es un teórico, yo tengo autoridad de qué. En el caso del hombre, cambia, pero también hay un compromiso con Cristo. Debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Creo que es más difícil esa. Ya tengo un modelo. En el otro tengo una experiencia. La mujer tiene una experiencia. Tengo que reconocer la autoridad que Dios le dio a mis maridos como reconozco la autoridad de Cristo sobre mi vida. Es un trabajo personal. Pero en el caso del varón, tiene que fijarse, leer, profundizar, depender de Dios, a ver cómo Cristo amó a la iglesia. Bueno, es una entrega sacrificial, dicen los textos que siguen, ¿no? Y ese es el fundamento del matrimonio. Es el fundamento, no hay otro, porque Dios lo creó así. La vez pasada veía un pasacalle que decía terapia de pareja, psicóloga secular, ¿no? Terapia de pareja o una buena separación. Ya se la jugaba, ¿no? O una buena separación. Por eso el matrimonio nunca falla. Un matrimonio nunca falla, porque el matrimonio es solamente lo que creó Dios. Lo que fallamos podemos ser los integrantes de ese matrimonio. Pero la estructura del matrimonio, como está establecido, si no, no es un matrimonio. Aunque estén casados por civil. Porque hay gente que piensa que el casamiento por civil es todo. No. Es un aspecto de la cultura. Porque también los casados se separan, se maltratan. Como puede haber también una unión de hecho, y se aman y se valoran y se tratan bien.
son cosas que se dan culturalmente y por cierto tipo de situaciones sociales. Pero el matrimonio lo tenemos que construir. Es un jardín. ¿Dónde están los jardines? ¿En el frente o atrás de la casa? En el frente de la casa. Y el jardín es de los propietarios de la casa. Y aquel que le gusta el jardín sabe lo que cuesta mantener un jardín hermoso. Hay ciudades en el interior que hacen concursos de jardines. Y un jardín hay que matar los bichos, sacar las malezas, cuidar las plantas que cuestan mucho y duran poco, mantenerlo hermoso para uno, pero también para que lo vean. Los vecinos lo ven. Cuando uno ve un jardín abandonado, a mí me da un poco de tristeza, porque no hace falta mucho. También se tiene que gustar un poco la tierra y el césped, ¿no? Pero es un jardín que hay que cuidar. Si uno abandona un jardín un poco de tiempo, es un yuyal. Y así pasa efectivamente. El lugar puede estar lleno de yuyos toda la vida, pero es eso, un matrimonio que es un yuyal. Ahora depende de nosotros que nos pongamos a trabajar. Y el que tiene jardín sabe que a veces hay que estar trabajando de rodillas. Hay que estar trabajando de rodillas. Y tener paciencia. Tener paciencia. Bien. Entonces hoy vamos a comenzar por lo que la Biblia dice, o lo que uno ve en la sociedad actualmente. Yo aprendí mucho de los padres de los chicos, de las situaciones que he visto. Cuando a veces un chico inteligente, pero tenía mal comportamiento, un mal rendimiento, bueno, uno llamaba a los padres. Primero, lograr que vengan. Después de mucho insistir, vino uno solo. No, siempre la mamá. No. También usted tiene un esposo, el chico tiene un padre, sí, tiene que venir él. Él trabaja. Y cuando trabaja no es padre. En 2 años, 3, 1, su hijo dejará de ser nuestro alumno y será nuestro exalumno. Pero nunca va a ser su ex hijo. Y si usted sigue ocupándose de él de esta manera, quizás brindando una buena escuela, una buena educación, materias curriculares, extracurriculares, deportes, eso no va a formar un ser humano íntegro. Bueno, cuando venían los dos, solamente había que escucharlos. Yo lanzaba una pregunta sobre el chico y se sacaban los ojos entre ellos. Ah, con razón, pobre chico. Qué padre le socorro. Y eso, el hogar es una escuela de hombres y de mujeres. Y también de maridos y de esposas. Porque generalmente, así como el varón introyecta la imagen del papá y también percibe la imagen de la mamá como mujer, la chica introyecta la imagen de mamá y también percibe la imagen de papá como varón. ¿Para qué es eso? Para afianzar su personalidad, su sexualidad. Y también, yo voy a decir algo que quizás a algunas esposas jóvenes no les va a gustar mucho. Pero cuando un hombre elige una esposa, inconscientemente elige una mujer semejante a la madre. No quiere decir que sea igual. Hay aspectos, porque uno tiene un parámetro interno. Porque por más que un chico haya sido rebelde, la madre es la madre. Entonces, en alguna medida, eso también influye en la elección de su pareja. Y viceversa. Cuando un muchacho elige una chica, en alguna medida también algo elige. Aunque a veces hoy los muchachos ven a la madre de ella a ver cómo va a estar ella de vieja. Entonces, a veces hace una transpolación del tiempo, ¿no? Pero la verdad que en estos años me he sorprendido la forma de ver al ser humano, al otro sexo, al matrimonio y a la familia. Y creo que en ese sentido hemos fallado las iglesias evangélicas en no transmitir más
este mensaje de la familia de Dios. Volamos en escatología, en profecía, en teología, y tenemos hasta institutos bíblicos que son muy buenos. Yo soy profesor de instituto bíblico, pero vida cristiana es eso también: aprender a ser un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre. Es toda una cadena y toda una historia. Yo empecé a estudiar psicología de grande, tengo una formación en ingeniería. No terminé la carrera, pero siempre estuve trabajando en proyectos industriales. Y a los 32 años se me ocurrió estudiar. Y hablando de 32 años, en la década del 70, en el año 74. No se imaginan, yo ya estaba hablando en muchas iglesias, predicar el evangelio simplemente, y iba a los campamentos de jóvenes. Y resulta que en un momento dado se apagó mi vida, se apagó mi estrellato. El hecho de estudiar psicología, ¿qué le pasa, Juan? A mí me llegaban los ecos, ¿no?, del comentario. Nadie me lo dijo directamente. Yo quiero explicar esto, hermano. La Biblia es psicología pura. ¿Qué es la psicología? Esa palabra, si la desentrañamos, significa estudio de la mente. Estudio de la mente. Psicología. Y no hay duda que la mente, ¿cómo se estudia la mente? Yo, ¿cómo me meto en la cabeza de una persona para saber cómo piensa, cómo siente, cómo es él a través de su conducta? La conducta física, verbal, gestural. La persona, a través de su conducta externa, muestra cómo es internamente. Y aparte su conducta social, sobre todo. Porque la Biblia habla de la conducta del hombre de tapa a tapa, del hombre y de la humanidad, del hombre en su humanidad. Pues también cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, estaba hablando a mí, hablaba de mi conducta, me describía el mensaje del Evangelio. Por eso me di cuenta de aceptar a Cristo como Salvador. Ahora, si decimos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, para que sea una palabra tiene que ser un pensamiento. Toda palabra es un pensamiento. Yo, estudiando la Biblia, estudio el pensamiento. Dios quiere que sepamos cómo Él piensa, que estudiemos su mente, que estudiemos sus pensamientos, sus razones. Y yo veo ahí la psicología divina, estudiar la mente de Dios. Hay un libro muy lindo de John Stott, este pastor inglés. Creer es también pensar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no damos un mensaje melodramático para motivar a la gente, mostrarle quizás una escena. Aparte que la Biblia no tiene ningún mensaje melodramático, pero a veces las anécdotas o las ilustraciones que yo he escuchado son catastróficas, ¿no? Un poco más era un velorio. Entonces el predicador está motivando la angustia en la persona, y en el momento dice: usted necesita a Cristo para su vida interior, para su depresión, su tristeza. Y hay gente que, motivada por una emoción, dice aceptar a Cristo. No, el mensaje es a la mente. Tienen que entender que Dios le dice que es un pecador. Y ahí empiezan los mecanismos de defensa. No, yo soy un pecador. Entonces aparecen otros personajes: ese es más pecador que yo. Fíjese fulano. Bueno, hoy en la política sobran pecadores, ¿no? Pero el man, un delincuente, un criminal serial. Pero eso es a la mente. Y la mente es el espíritu quien convence del pecado. Y el arrepentimiento también es una actitud mental, es cambiar de mente, dejar de justificarse y de ejercer mecanismos de defensa. Y es cuando comprendemos el amor de Dios. Y es tan racional el mensaje del Evangelio, que es a la mente. Y la mente, bueno, afecta el carácter. Nosotros todos nacemos con un temperamento genético, histórico, familiar, hormonal, invariable. El temperamento no cambia. Ese temperamento, en los primeros años de vida, quizás los primeros 4 o 5 años, va recibiendo una información exterior y va formando como una caparazón.
del mismo temperamento. Hay un escritor que siempre me causó mucha simpatía, ¿no? Porque dice que el hombre, el ser humano es como un queso. Se manufactura un queso, se hace el proceso de secado, pero uno ve en casa cuando corta un queso, si no lo guarda bien, se forma una película más oscura en el exterior, que va tomando oxigenación, ¿no? Eso sería el carácter en el temperamento. O sea, el temperamento tiene una capa superficial que fue dada por la educación, por el trato, por las vivencias, los primeros 4 años de vida o 5 años de vida. Y eso forma la personalidad. Ahora, el temperamento nunca cambia. Lo que puede transformarlo es el carácter, que generalmente el carácter es el que hace a la persona aceptable, admirable, un científico, un héroe, un mártir, y también hace un delincuente, un asesino, con el mismo temperamento. El ejemplo clásico es Saulo de Tarso. El temperamento de Saulo de Tarso es el temperamento de Pablo, pero el carácter de Saulo fue transformado, fue cambiado, esa capa fue pelada y Dios formó un nuevo carácter por obra del Espíritu Santo y formó la personalidad de Pablo. Y en el temperamento, en la pasión que ponía Saulo, también la pone Pablo. Aquel persiguiendo y buscando y consintiendo matar a los cristianos, y este buscando y salvando a las almas perdidas. No sé por qué llegamos acá, pero vamos a empezar con el tema. Bien, yo me voy a poner por acá, para que falte el micrófono. Adelante, muchachos. ¿Cómo es afectada siempre? La ideología de género no es algo nuevo. Si bien se gestó en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, siempre estuvo esta intención de desautorizar el valor del matrimonio. Más, cuando uno escuchaba a unos personajes, sea profesional o no, siempre hablan del matrimonio como una cosa vetusta, vieja, anticuada, que donde la gente se esclavizaba de por vida, cuando en realidad hay gente que se esclaviza por sectores, hay gente que se junta, se separa, se junta y se separa, no sé cuál es más esclavo, si esa persona que no sabe concretar una unión para toda la vida, que tampoco es una cosa del otro mundo, si un hijo es para toda la vida, un matrimonio tendría que ser para toda la vida. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo hoy? Hay padres frente a la mentira de sus hijos. Los hijos son muy mentirosos. Y los padres quizás nunca les mintieron, quizás en alguna cosa, o quizás no supieron dar una respuesta. Pero el mundo está bajo el maligno, y el maligno es el padre de mentira. Todo está relacionado espiritualmente en el mundo. Todo. La rebeldía y el rechazo de la autoridad en todos los ámbitos. Adolescencia preocupante, una niñez desafiante y exigente. Madres solas en la crianza de sus hijos. No madres solteras, madres solas en la crianza de sus hijos. Padres cada vez más ocupados fuera del hogar. A uno podrá explicar que esta es la sociedad que vivimos, la exigencia de la sociedad económica. Y no solamente eso, sino que ahora después también la madre sale a poder buscar más dinero para sostener el hogar. Porque hay un desafío en la sociedad de consumo. Por los tiempos que vivimos, que tenemos que dar la mejor vida a nuestros hijos, que no pasen por lo que nosotros pasamos. Y a veces hay un sacrificio desmesurado de los padres por darle a los hijos más de lo que necesitan. Los hijos necesitan un buen ejemplo de padre y un buen ejemplo de madre, un buen ejemplo de esposo y un buen ejemplo de esposa. Ese es el mayor ejemplo que tienen que recibir. Luego agreguemos la educación. La mejor escuela, busquemos que practiquen algún deporte, aprendan un idioma, no está mal, pero no depositemos la formación y la felicidad de nuestros hijos fuera del hogar.
por una buena educación, ser un gran deportista, tener inteligencia, etcétera, etcétera. Si comparamos la familia a un barco, diríamos que está en una permanente tormenta, a punto de hundirse. No se sabe quién es el capitán, porque hablábamos antes del niño rebelde desafiante. No sé si ustedes habrán visto alguna vez a un chiquitín hablarle, hasta insultar a los padres. Bueno, la madre capaz que le insultó insultándose a ella antes, ¿no? Una grosería tremenda y se insultó a ella. Entonces el chico aprende a desvalorizar de esa manera. Algunos abandonan el barco, pueden ser hijos, pueden ser matrimonio, el padre, la madre. Los marineros son los que mandan y se amotinan salvajemente, mientras el timón gira loco. ¿Qué se puede hacer? Que el padre vuelva, en primer lugar, al puesto de mando en el puente. Y acá necesita el apoyo indiscutible de la esposa. Se ve la diferencia en un matrimonio donde el hombre es cabeza y tiene la autoridad adecuada, una autoridad emanada de los principios bíblicos, no es autoritarismo. Porque a veces, cuando uno habla de autoridad, aquellos que son los defensores de la ideología de género siempre se vuelcan por el autoritarismo o el machismo. Y no es eso. Por supuesto que no es fácil ejercer la autoridad del matrimonio. Primero porque es una creación de Dios, tengo que conocerlo a Dios primero y conocer a ver por qué Dios dice de esa manera. Aparte, Él tiene el manual del matrimonio. No es algo que yo voy a aprender por experiencia. Porque, fijémonos, a veces nos conocemos quizás de novios entre las finales de la adolescencia y la juventud y no conocemos mucho del interior de la persona. ¿Sabe que la mayoría de los conflictos matrimoniales se dan por cosas que sabían que iban a suceder, pero no se hablaron en el noviazgo? El uso del dinero, la cantidad de hijos, la injerencia de los padres o de los suegros en el matrimonio. Un montón de cosas que se sabe que van a ocurrir y van a aparecer, pero recién nos enteramos cuando estamos en contacto con esa realidad. Él tiene que tomar en sus manos el menor e imprimir un curso positivo a la vida. El curso positivo a la vida es un curso espiritual, es un curso cristiano. Pero ¿cómo hacerlo? Perdón que se desplazó un poquito. Hay un concepto por lo que tenemos que tener considerando. El modelo de paternidad que actual es inadecuado y se necesita uno mejor. A veces hay padres que tienen miedo de criar en forma firme a sus hijos. Hay madres que tienen temor a que sus hijos, por la disciplina que puedan aplicarle, y cuando hablo de disciplina es corrección, orden, aprendizaje de la vida, que el hijo no la quiera, que no le demuestre amor. Y por mucho tiempo no le va a demostrar amor. Quizás cuando sea un niño pequeño, pero ya estando en la primaria empieza a cocinar al Superman del padre y a la Mujer Maravilla de la madre. No son así, son de carne y hueso. Y ve que se equivocan, y ve que fracasan en unas cosas. Pero aparte de reconocer que no somos perfectos, tenemos que pensar qué tipo de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos y cómo estamos en los roles del matrimonio. Una de las cosas que he visto, que a veces los chicos van y preguntan a la madre por una salida o por algo, y la madre no ve nada raro y sí, le dice que sí, o al revés, el padre, sí, cómo no. Pero el chico va contento a comentarle a la madre o al otro padre que tiene aprobación. Ah, no, pero eso no es bueno para vos. Y eso es un gran problema cuando hay de parte de los hijos un pedido de algo nuevo, que inmediatamente uno de los padres diga sí o no. Eso se tiene que conversar. Esto lo sabe mamá, esto lo sabe papá, bueno, vamos a conversar entre papá y mamá y luego te decimos. No se van a equivocar de esa manera. Aparte el hijo va a ver que hay un respeto mutuo de la opinión. No importa quién sea la cabeza o el cuerpo, quién tiene la autoridad general, por así decirlo. Mamá es la mejor asesora de papá. Mamá es la mejor asesora de papá. El modelo de paternidad para algunas escuelas de psicología
es la idea de Dios, la idea de Dios es solo una proyección de la imagen paterna que todo lo puede. O sea, es la imagen que un niño tiene del papá. La gente sigue creciendo con esa idea. Cuando empieza a incursionar en lo espiritual, que muchos incursionan, aparece la idea de Dios como un Padre bueno, poderoso y proveedor de todas las cosas. La Biblia afirma todo lo contrario. La paternidad humana surge de la paternidad de Dios. Dios es eternamente Padre. Y aquí podemos hacer un paréntesis y hablar de la adopción. Es todo un tema, maravilloso tema. Yo tengo en terapia un matrimonio que no pudieron tener hijos, pero han pasado 10 años lamentándose. Cuando yo dije, mira, en eso está Dios. Tu organismo no responde porque Dios tiene un propósito para vos. No pensaron en adoptar, porque la adopción es el gran ejemplo de Dios. Dios no era un ser sin hijos. Le sobraba paternidad. Fluía su amor en él. Y vio nuestra necesidad. Esa es la forma de adoptar un hijo. Yo digo, estoy seguro que vos querías un hijo para sentirte madre. Que es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres. Vivir la maternidad, que no está mal. Pero cuando el hijo no viene, se empieza a fomentar una decepción, como que se le fueran arrancando los proyectos que tenía en su mente de ser madre alguna vez. Y es como que la despoja de la paternidad. Sin embargo, la adopción se necesita más amor en cuanto al hijo, adoptarlo, que el hijo tenerlo, porque el amor al tener un hijo es el amor por el esposo. Pero cuando uno adopta al hijo, ahí entramos en una vorágine. Yo lo adopto para que sea mi terapeuta y me haga sentir cómoda como madre, o lo adopto porque es un hijo sin familia, un hijo sin madre, y aquí estoy yo para hacerlo. La adopción es una solución para el hijo, no para la madre. La paternidad humana se comprende a partir de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios opera bajo el principio que se enseña en este pasaje. Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Esto es algo que tenemos que grabar nosotros y transmitirlo a nuestros hijos para que estos sean los cimientos de su futuro familiar. Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Fíjense que en el primer texto, o el texto, lo que es más cuestionado es el párrafo que el hombre es cabeza de la mujer. Nadie cuestiona que Cristo es cabeza del hombre. Más dirían las mujeres, me gustaría que Cristo sea la cabeza de mi marido. Ojalá el cerebro de mi marido, sus pensamientos, sus acciones, esté impregnada del Espíritu de Cristo. Bárbaro. Eso es lo que Dios quiere. Y por supuesto, Dios es cabeza de Cristo. Pero ¿por qué cuestionamos el centro? Eso mismo lo dice Dios. Y le digo, queridas hermanas, que el tema de la autoridad en el hogar es una manufactura de ustedes. Si ustedes no la reconocen, la autoridad en el hogar fracasó. La autoridad tiene que reconocerse, está dada por Dios. Dios le da autoridad al varón, que es una tremenda. Esa autoridad me menciona más como responsabilidad que como privilegio. Y solo no lo puede hacer. Nadie es autoridad de nada. Un hombre va a ser autoridad para su esposo y va a ser autoridad para sus hijos. Sin eso menoscabe la autoridad, la personalidad de la madre. Ser padre según el modelo de Dios es ser la cabeza. La cabeza está bajo autoridad, eso es importantísimo, y determina la dirección. El primer componente de la cabeza es la sumisión. Si un hombre no está sumiso a Cristo, no va a saber ejercer la adecuada autoridad en su hogar. Por eso en el hogar, en el mundo, vemos lo que vemos. Una desvalorización del matrimonio, una desvalorización de la familia. Y mañana vamos a ver cómo la ideología
ideología de género ha destruido la cristiandad, y como la educación sexual ha destruido la familia. Es algo que Satanás siempre se propuso. Todo lo que Dios creó es un blanco predilecto de Satanás, comenzando desde el principio. La armonía del hombre con Dios. Y de ahí en más vemos que todo es una cascada de maldades, de pecados y de destrucción. Ser cabeza significa aprender a llevar las cargas de responsabilidad que demanda dirigir adecuada e inteligentemente a la familia. Ser jefe del hogar otorga al padre autoridad, pero antes el padre tendrá que aprender su misión. Nadie puede ejercer la autoridad si no se somete. ¿Ustedes recuerdan este pasaje? Cristo es la cabeza de todo varón. Por lo tanto, todo esposo y padre, antes de ejercer el señorío de su familia, debe someterse al mismo Señor, al señorío de Cristo. El ejemplo del centurión es clarísimo. En Mateo 8:9, yo soy un hombre bajo autoridad, no que tengo autoridad. Era el centurión, estaba bajo la autoridad de César, pero tenía autoridad para con sus soldados. Y tengo bajo mis órdenes soldados, pero estaba bajo autoridad, lo dice él mismo. No es que tengo autoridad, estoy bajo autoridad y me confiero autoridad. Por eso, hermanos, una autoridad ideal, pristina, constructiva, es aquella que emana de habernos nosotros reconocido la autoridad de Cristo en nuestra vida. No estoy hablando de religión, estoy hablando de vida social. Su autoridad provenía desde el hecho de que Jesús podía dar órdenes a su misión y a la autoridad superior. Fuerzas espirituales de maldad descansaban en que él también estaba bajo autoridad del Padre. La autoridad del Padre en el seno familiar no está arraigada ni fundamentada en su antojo personal, sino en la palabra de Dios. Los hijos necesitan ocupar el primer lugar, sobreprotegidos, malcriados. Necesitan el ejemplo de un padre que vive bajo la autoridad de Cristo. No un hombre religioso, sino un hombre con integridad, justo, amante de la palabra. No necesitan ver en su padre un hombre religioso, sino un hombre que se nutre, aparte de las noticias, estar algo frente al televisor o al diario de la palabra de Dios para estar verdaderamente autorizado y actualizado para conducir una familia. Hay padres que se sacrifican por su familia y por sus hijos, sin embargo no ejercen autoridad en el hogar. Una vez le preguntaba a papá, y a muchos le he preguntado, ¿usted ama a su familia? Y en Buenos Aires es que la mayoría viaja 1 hora y media para ir al trabajo, mal. Bajan a viajar, mal, y vuelven peor. 3 horas viajando, para estar 8 horas trabajando. Y algunos trabajan un poco más para llegar algo más a su hogar. Y me dicen, yo trabajo, yo le digo a mi familia que 12 a 14 horas por día. ¿Le parece que no la amo? No, no es que yo pueda descifrar de allí que usted la ama. Yo veo que usted es un padre responsable en proveer todo lo que necesita su familia, pero que la ame. Empecemos que está muy ausente usted de su casa. Se va cuando ellos duermen y vuelve cansada en los pocos minutos que le quedan a ellos para dormir. Cuidado, el amor no es proveer, el amor es estar, corregir, dar ejemplo. El padre debe primeramente enfocar su atención sobre Cristo y no sobre su familia. Hermanos, el matrimonio del Señor, Él lo crearon. Muchos de ustedes quizás se casaron, algunos de ustedes se casaron sin haber conocido a Cristo. Pero eso es una inquietud natural que Dios puso en el corazón de las personas. Y si no se casaron y están unidos, de hecho, también no pudieron vivir solos. Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo. Pero como se conoce a Cristo, ve que Dios es un Dios de orden. Entonces ha decidido formalizar algo maravilloso, que ya es maravilloso, tener una familia. Y también es ejemplo para sus hijos del compromiso. Hay unas preguntitas que yo elaboré para que luego trabajen. La relación del matrimonio, la relación entre el esposo y el esposo debe ser semejante a la relación indicada entre Cristo y el varón y entre Dios y el Padre. Cristo está sujeto al Padre, sin embargo Cristo es igual al Padre.
no es inferior al padre. Y la mujer no es inferior, es igual al esposo, con un diferente rol. Qué lindo el ejemplo que el hombre es cabeza y la mujer es el cuerpo. ¿Y qué es más valeroso? ¿O de mayor valía? ¿O de importancia? ¿La cabeza o el cuerpo? Se necesitan los dos. En Francia, en la Revolución, separaban la cabeza del cuerpo para matar a todo el ser humano. Ahora, fíjense, no por casualidad, la mayoría de los sentidos están en la cabeza. El oído, los ojos, el gusto. El tacto está en el cuerpo. La mujer tiene más tacto que el hombre. Pero el hombre no funcionaría. Ese cerebro moriría en un cuerpo humano en 3 minutos si no llega sangre oxigenada. Y todo el proceso del organismo, que es un trabajo invisible de la mujer, es proporcionar vida a la cabeza. Ese es el ejemplo que tenemos que tener. Ese es el ejemplo que nos da Dios. Ese es el matrimonio, para que funcione. Ahora fíjense, ¿por qué están los sentidos? Supongamos que esos tumultos que hay permanentemente, yo estoy de acuerdo y estoy en el tumulto, pero vuelve una piedra y viene para mí. Yo la veo, pero pienso que bueno, no me pega en la cabeza, me va a pegar en el cuerpo. Aguanto. No. La cabeza que percibió la piedra que viene a pegarle hará todo lo posible para cubrir su cuerpo en un lugar seguro. Esa es la idea de la cabeza en el matrimonio. Estar percibiendo permanentemente las oportunidades o los peligros. A veces la mujer puede llegar a sentirse indefensa. Por eso la firmeza se le tiene que dar en palabras. Fíjense, no sé qué comida le gusta más hacer a ustedes. ¿Cuál es la comida que se sienten seguros, las mujeres? ¿Cuál es su comida predilecta que usted la hace con los ojos cerrados, hermana? ¿Sí? La salsa. ¿Usted, hermano? ¿Qué comida se siente más segura en hacerla? Con los ojos cerrados la hace. Las tortas. Hasta ahora realmente. Las tortas. Ahora fíjese, vos estás segura de tu salsa y vos estás segura de su torta. Acompaña los fideos, lo que sea, las pastas, y usted pone en la mesa con decoración. Y ve que toda la ideada se liquidó la torta. Se comen hasta las miguitas. Ahora, ¿usted se conforma con eso? ¿O pregunta, ¿le gustó la torta? Y la mujer necesita la afirmación si le gustó. Y se la comieron. Parece que no tuviera ojos. No, es obvio que hay un mensaje en la fuente vacía. Eso habla un poco de la inseguridad de la mujer. Una inseguridad natural, que para otras cosas no la tiene. Pero para lo que hace ella, se siente insegura, aunque lo que haga es bueno. Supongamos que eligió hacer una carne al horno. Y la trajo y salió impecable. La pone en la mesa y el marido prueba. ¿De dónde sacaste esa carne? ¿Por qué? ¿Qué tiene la carne? No, está riquísima. Está hermosa. Bueno. Ahora el hombre hace su asadito. Invita a un cuñado. Y me invitan al cuñado. Entonces, él pone las carnes, las piezas, depende del grosor y el tipo de carne, en tiempos distanciados, para que todos estén en un momento oportuno, todos juntos. Entonces viene el tipo, espada brasilera, y le dice al amigo, probá esto, o al cuñado, probá esto. ¿Y dónde sacaste esta carne? Tengo un carnicero amigo,
Y si el amigo, el cuñado, siempre lo pican, está un poquito cruda. ¿Qué sabe de carne? Oh, por favor, anda a comer. ¿Qué sabe de carne? Que la suela, querés, tiene que ser jugosa. El hombre siempre defiende su producción, su manufactura. Por eso la mujer necesita permanentemente, ¿sabía? Una pareja que esté atendiendo. Son misioneros, de misiones. Claro, es un hombre casi de campo, ¿no? Y la chica ha estudiado. Y él nunca le dice que está rica las cosas. Ella me lo dijo. Entonces cuando hablé a solas con él, de mala comida, cocina bien tu mujer, cocina bárbaro. Así, ¿qué hace? No sé, lo empecé a adornar así. ¿Y vos le decís que está rico? No se lo digo. Es que decíselo. Y a veces, si le falta sal, no hagas un drama. Y si esa vez se le pasó un poco, quedaron duros los fideos o muy pasados, decirle que está rico. ¿Sí? Sí, decíselo. Porque al final te lo vas a comer. Y este que es un termo, como se dice ahora, es un termo. Dice, ella me lo contó después. Cuando se lo estaba contando, le dice, ¿qué haces, Macio? Mi apellido, ¿qué haces, Macio? ¿Por qué le digo? Porque me dice así, qué rico que cocinás vos, tesoro. Aunque te salga feo, yo te voy a decir que está rico. Entró en la cabeza así. En la autoridad, en lo que es la sociedad, ejército, empresa, a una escuela, donde hay autoridad también hay sugestión, o sea, hay superioridad e inferioridad. En las funciones, en la responsabilidad. Eso nadie se espanta porque haya alguien que esté sujeto a la autoridad en una empresa, en una escuela, en el ejército o donde esté. No es así en el matrimonio cristiano. El esposo y la esposa son uno, como lo señala Génesis 3:23. El padre y el hijo son uno. La igualdad y la sumisión son las caras de una misma moneda. No están contrapuestas la sumisión a Cristo. No soy menos por someterme a Cristo, ni es menos la esposa por reconocer la autoridad del esposo. El hijo se somete en todo al padre. La mujer que descarta la sumisión a su esposo anula la unidad con él. Jesús repitió muchas veces, somos uno con el Padre. Y estaba sujeto al Padre. En el rol que le tocó vivir al Hijo como Jesús, estaba sujeto al Padre. El esposo que renuncia a su responsabilidad como cabeza niega lo que Dios ha establecido, al igual que la mujer que no se somete. Son principios fundamentales. Hay un gran peligro en las familias matriarcales de nuestra era. Se habla mucho de machismo, pero no es tan así. Donde la mujer, engañada por una falsa corriente feminista, ese feminismo radical, del cual vamos a ver mañana, en realidad es hembrista. Nadie habla del hembrismo. Pero fíjense, hay una gran diferencia, no defiendo el machismo, para nada. Perdóname, pero tengo que hablar. Pero el machismo no desvaloriza a la mujer, la valora sexualmente. Sí, tiende a usarla. Para el machista, no sería machista si la mujer no existiese. ¿A qué dice el hembrismo radical? Hay frases que mañana vamos a ver. Mata a tu padre, mata a tu hermano, mata a tu novio. El hombre no debe existir. Lo anula tremendamente, lo elimina tremendamente. Es una problemática muy seria, psicológica, social, por supuesto, ¿no? Donde se resalta muchas veces el lesbianismo.
Y la mayoría de las líderes que impulsaron ese movimiento son lesbianas, ¿no? Ya mañana lo vamos a ver. La mujer feminista, esta que se embriza, quiere, pelea y acepta las responsabilidades que corresponden al hombre, sin dejar de asumir las suyas propias, y en el peor de los casos renunciando a ellas. Si los dos hacemos lo que nos corresponde, vamos a ser felices, porque nos vamos a nutrir, porque la mujer necesita protección. Una vez escuchaba a Moria Kazan en un reportaje, de casualidad, era un flash. Entonces el periodista joven le dice, cuando ella dijo, de una pareja que, la mujer dice que la pareja la proteja, pero vos, Moria, no necesitas protección de nadie. Y le dijo ella, ¿qué sabés vos? ¿Qué sabés de la mujer y del hombre vos? Toda mujer necesita ser protegida. Él había visto a Moria con su personalidad avasalladora, ¿no es cierto? ¿Qué sabés vos de mujeres? Como en el caso de la atleta que corrió una carrera a 1000 metros y al llegar a la meta le obligan a correr otro. Hay mujeres que no se conforman o piensan que es poco lo que está haciendo como esposa y como madre. Y descuida el enriquecer ese rol. Y piensa que tiene que competir con el esposo. Hoy con el argumento de que hace falta más dinero, y bueno, también está bien que la mujer estudie, tenga una profesión, pero no tiene que descartar lo otro. Está bien que estudie, que trabaje, que se realice, pero hay algo que no puede intercalar o interpolar con el hombre, es tener los hijos. Por eso también se renuncia a tener hijos, se renuncia a la maternidad. Ahora, si una mujer tiene un hijo, para que ese hijo nazca estructuralmente sano, necesita que, si tiene que estar 6 meses colgado del pecho, y todavía tiene que cambiarlo por los pañales por un tiempo, lo mejor es que lo haga la madre. Es lo que el chico necesita física y psicológicamente. No podemos calcular qué pasa con un chico que, como pasaba y pasa hoy, los chicos huérfanos, que a veces son tan pequeñitos que no alcanza el personal, son tantos que no alcanza el personal para atenderlos. Entonces hay enfermeras que están con 2 más maderas frente a las cunas, así. Una mamadera a la derecha y una mamadera a la izquierda, alimentando a los bebés. Físicamente, pero se mueren. Eso se llama marasmo hospitalario. Le faltó la mirada de la madre cuando estaba tomando el pecho. Es la misma leche, una leche nutrida, fortalecida, pero le falta el contacto maternal. Y si lo vemos de ese lado, cuanto más pasa el tiempo y los chicos no ven a los padres por muchas horas durante el día, ¿no? La dirección. Hablamos de un timón, de un padre en el timón y la dirección. ¿Cuál es el objeto de la familia cristiana? Glorificar a Dios, un poco de cielo sobre la tierra. No estoy hablando de un culto familiar. Yo no estoy convencido del culto familiar. Sí estoy convencido del devocional familiar. La diferencia de edad de nuestros hijos es bastante amplia. De mayor a menor son 20 años. Y los 4 primeros son 10 años. Así que los horarios de levantarse para la escuela, los días, eran diferentes y teníamos devocionales individuales con ellos. Y ellos se recuerdan eso y lo repiten con sus hijos. Nunca hemos... Quiero que me entiendan, no estoy negándolo. Nunca hemos hecho una reunión en la casa, ni hemos cantado, ni hemos hecho un culto en casa. Sí, siempre fuimos a todas las reuniones en la iglesia. Creo que es suficiente. Luego hay que mostrar la vida en el hogar y fuera del hogar. El padre es un profeta por cuanto presenta a Dios en su familia. Los hijos tienen que saber más de Dios de parte de los padres que de los predicadores. Un predicador está allá arriba, pero no conozco su vida. Tiene una linda expresión, una oratoria magnífica, atrayente, ejemplos muy, muy claros.
Pero hoy hay que predicar con el ejemplo. No quiere decir que los predicadores no tengan ejemplo, pero no se ve. Yo solamente recibo su enseñanza, pero el hijo ve la vida cristiana práctica, experimental. Un chico puede recibir los principios bíblicos, pero no sabe aplicarlos. A veces le llenamos la cabeza con doctrinas. Tenemos que bajar un poquito a sentirse un samaritano, por ejemplo. Que poco se habla de ser un samaritano, ¿no? No, entramos en el evangelio social. ¿Y qué es el evangelio si no es social? Si no buscamos a las almas para predicar la palabra y que cambien su vida, para sí mismo, para aquellos que lo rodean y para con Dios. El padre es un profeta, con su ejemplo y con su palabra. Transmite la palabra a sus hijos, pero también es un sacerdote, quizás solo o junto con su esposa, o en ese momento del devocional, orando por sus hijos. Que los hijos sepan que mi papá ora por mí. Tu hijo sabe que vos orás por él, se ve orar por él. Hermanos, tómenlo como un padre que en todos estos años no hizo muy buena letra. Hicimos lo que pudimos con Carmen. Pero yo he notado que lo poco bueno queda fortalecido. Cuando somos coherentes, cuando papá se enoja cuando el hijo le miente, pero el hijo nunca lo pescó en una mentira. Porque un clásico, ¿no es cierto? Llama a alguien el teléfono y atiende a la esposa y decirle que no estoy. Pues ya me llamó varias veces. Es una incoherencia tremenda para los hijos. Eso es destructivo para la mente del chico. Vale lo mismo la verdad que la mentira. Entonces estamos en este mundo donde los buenos llaman malos y los malos llaman buenos. Y eso ve que penetra en el hogar, penetra en la familia. Es algo tan maravilloso para los chicos que es la vida de los padres. Terminamos, ¿no? Sí. Yo estoy aprendiendo todos los días. La vez pasada me preguntó alguien, su hijo mayor, que tiene 55, ¿se pide consejos? No me pide consejos. ¿Y qué pensás? Siempre me preocupaba. Me pensé, ¿y por qué no me pide consejos? Es un joven profesional, exitoso en su trabajo, hizo carreras maravillosas, con un buen ejemplo, se jugó el puesto cuando denunció un mal manejo del dinero en su sector. Podría haber caído él también, sin embargo, lo conocían por la integridad que tiene. ¿No será que aprendió lo necesario para manejarse solo? Yo pienso eso, si no me pide consejo y tenemos buena relación con él. Hoy venía para acá y me dice, papá, yo te llevo a la terminal. Y... No, hijo, no, papá, sí, te llevo. Digo, el hecho de querer estar con uno, querer ayudarle, los consejos fueron dados en su momento, más que consejos, ejemplos. Y una vez escuché al otro decir, no, pero mi papá no es así, eso nunca lo haría mi padre. Wow. ¿Qué fue lo que dijeron? No sé, no supe más de la conversación. ¿Qué es lo que aprendieron en un momento que hay una gotita de ejemplo? Se ve que se impregnó. Hermanos, nadie nace padre y nuestros hijos nos hacen padres. No hay libro que alcance para ser padre sin hijos. Y cada padre va a tener el maestro adecuado en sus hijos. Y si tenemos varios, cada uno va a ir apretando una clavija que sea necesaria para que tengamos con cada hijo, no usando la experiencia solamente del anterior. Es una persona diferente, es otro tiempo diferente, aunque hayan pasado 2 años. Son tiempos diferentes, un hijo diferente. Puede ser hasta un sexo diferente o no, pero es otra persona. Y yo también no soy el mismo. Yo tampoco soy el mismo. Así que ¿cuántos tenemos que pensar lo que es un hijo hace 20 años y lo que es un hijo que nace ahora? O hace 10 años y uno que nace ahora. Todo cambió.
Lo que no cambia es la palabra. Lo que no cambia es lo que Dios quiere que nuestros hijos sepan, nuestra relación con Dios. Que Dios nos bendiga.